Esto es Más allá de la persona, un podcast para reflexionar, descubrirte y transformarte. Yo soy Moraima. Yo soy Uriel. Y yo soy Sara. En el episodio de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy relevante. Nos llama mucho la atención como psicólogos y también como ciudadanos, y es el tema del narcisismo. Y para abordarlo, invitamos a Elaine Dichi, una psicóloga clínica experta en narcisismo. Así que muchas gracias por acompañarnos, Elaine. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Con mucho gusto, con mucho gusto. Esperamos que sea enriquecedor para ti, para nosotros y para la audiencia. Y como te lo hemos platicado, a nosotros nos interesa mucho la parte de reflexionar acerca de los temas psicológicos, tanto nosotros como psicólogos, como la audiencia, llevarlos a la reflexión. Perfecto. Listos. Entonces, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de qué es el narcisismo? Cuéntanos, Elaine, ¿qué es el narcisismo? Bueno, psicológicamente, cuando hablamos de narcisismo, hablamos desde esta parte de la mitología griega, ¿no? Sale de este Narciso que se ve en su reflejo y ve como esta imagen de grandiosidad y se cree como perfecto, y de ahí aparece este término como trastorno en la psicología. Claro, claro. Vamos a hablar un poquito más del mito, porque a mí sí me gusta la historia, me gustan los mitos, y me gustaría compartirles a ustedes como que este mito, ¿no? Es, ¿quién es Narciso? ¿No? Era una persona que se consumió por su reflejo, ¿no? Se enamoró tanto de él mismo que se consumió. Así, y no pudo con eso. O sea, fue tanto la impresión que le causó su propio reflejo que se quedó allí. Ok. Como lo plantean en el mito, es que por estar viendo su reflejo se cae al lago y se ahoga, ¿no? Uh-huh. Claro. Y que obviamente es una metáfora, como los mitos suelen hacerlo. Nos ponen metáforas, no es algo literal, pero sí metafóricamente yo podría encandilarme tanto con la imagen de mí mismo que entonces me pierdo. Terminas ahogándote. Uh-huh. Exacto, uh-huh. Exacto. A partir de eso que ya entendimos, a ver, cuéntanos entonces, ¿qué dice el DSM-5? ¿Cuáles son las características? Cuéntanos un poquito más, porque todo mundo ya le llama a todos que son narcisistas. Sí, justo creo que eso es un tema bien importante, porque hoy en día como que se puso de moda el término narcisista, y no sé si les ha pasado que en cualquier plática de café o sus pacientes llegan y es que mi esposo es narcisista, el vecino es narcisista, el jefe es narcisista, todo lo que ven como violencia o algo que ya no les gusta, lo ponen como en este término narcisista cuando realmente no lo es. O sea, el trastorno narcisista, la personalidad narcisista sí tiene como muchas características que van mucho más allá de esto de es el malo. Exacto. ¿No? O sea, como que el malo. Y además mencionabas el DSM, Sara, muy atinado al hablar de cualquier tipo de trastorno de la personalidad, pero específicamente de narcisismo, porque el narcisismo es solamente un diagnóstico basado en el DSM-5, que es la Biblia de los psiquiatras. Es el manual diagnóstico y estadístico que usan los psiquiatras para dar sus diagnósticos. Entonces eso me parece muy relevante. De entrada, entender que es un diagnóstico médico que tiene que ver con cumplir una serie de criterios que están establecidos en este libro, y que es un psiquiatra el que lo tiene que hacer, no un psicólogo. Ni una esposa. Por supuesto. Y mucho menos la gente, ¿no? De decir, ay, sí, es narcisista. Creo que es súper importante y súper atinado hablar un poquito de esto que dice el DSM-5 y cuáles son sus criterios, porque para que todos entendamos de dónde parte esto, ¿no? Y cuando nombremos quién es narcisista, sepamos de dónde viene. Entonces, Elaine, ¿nos podrías decir más o menos 3, 4 características precisas de qué es el narcisismo y quién lo sufre y quién lo padece? A ver, de los rasgos más importantes para saber de las características es este sentimiento de grandiosidad. Son estas personas que de verdad se sienten perfectas y se viven perfectas. O sea, no tienen errores, no tienen defectos, todo lo que hacen está bien, y de ahí para el real. O sea, no sé si conocen a personas así, que ojo, claro, si ese es el rasgo que tienen, no quiere decir
que sea narcisista. Como decías tú, tiene que tener cierto tipo de rasgos para considerarse un trastorno. Si no, nada más podríamos mencionar como la persona como que tiene rasgos de personalidad narcisista. Exacto. Okay. ¿Qué pasa con la empatía? Tienen una empatía disminuida, pero es importante recordar que su disminución de la empatía es emocional, no intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que el narcisista sí es capaz de entender que tú la estás pasando mal, solamente por lo general él no la va a pasar mal debido a que tú la estés pasando mal. No le va a pegar el hecho de que tú la pases mal. Redondeando un poquito el tema de los criterios, el DSM te plantea 9 criterios, de los cuales tiene que cubrir 5 criterios el paciente para tener trastorno narcisista de la personalidad. Es un trastorno que se presenta al inicio de la adultez y algo muy importante es que se presenta en varias áreas de la vida. Es decir, no por una relación de pareja, por ejemplo, sería suficiente para hablar de alguien narcisista si con sus amigos, con su familia de origen y en el trabajo no cumple los criterios. Entonces tienen que ser varias áreas de la vida, inicia en la adultez joven y hay que cubrir 5 de estos 9 criterios. Ahora, en vez de decir cuáles son esos 9 criterios, que sería casi dar un empujoncito a la audiencia a que se pongan a diagnosticar, lo que yo quiero hacer es subrayar que el diagnóstico psiquiátrico solo lo puede hacer un psiquiatra. Y les quiero contar algo muy interesante que me pasó. Estudiando la licenciatura en psicología, me vino a dar clases un psiquiatra muy bueno y me dijo algo que me marcó mucho. Él me dijo, mira, un paranoico solamente es paranoico porque el psiquiatra lo dice. ¿A qué se refiere con eso? Un diabético, por ejemplo, no es diabético porque el endocrinólogo diga que es diabético. Es diabético porque los niveles de azúcar y de insulina en su sangre están alterados y por lo tanto realmente o objetivamente es diabético. Lo mismo con una influenza. Tenemos el virus de la influenza en el sistema respiratorio y entonces tenemos una enfermedad por influenza. En cambio, en los diagnósticos psiquiátricos, lo que hace que lo tengas solamente es el ojo clínico del psiquiatra. Es algo subjetivo que solo el psiquiatra te lo puede determinar. Entonces, es súper importante entender esto. No importa lo seguro que estés y no importa ni siquiera si consultaste el DSM. Si el paciente no ha ido al psiquiatra y el psiquiatra no le ha dado ese diagnóstico, no es narcisista. Está interesante que digas que solo el psiquiatra lo puede diagnosticar y solamente a través del diálogo. Claro. ¿No? Ojo, otra vez, volvemos al diálogo. No es algo cuantitativo, no es algo objetivo, no es algo a la simple vista, es algo que tiene que ser a fuerzas a través del diálogo, a través de saber qué piensa esa persona. Exacto. De la observación. De la observación. Uh-huh. Y eso está súper interesante. Claro. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y ahora, entendiendo esto, me parece también valioso problematizar o cuestionar qué son los diagnósticos psiquiátricos. Y parte de la respuesta está escondida en el nombre de su Biblia, del Diagnostic and Statistical Manual, y está en la palabra statistical. Es decir, estos diagnósticos están construidos en base a una observación estadística de las personas y además, como todo en la medicina, de la parte externa de las personas. No son diagnósticos que estén informados de lo que sucede en el interior del ser humano. Y no están informados en la reflexión filosófica profunda, sino en la observación clínica, externa y estadística. Entonces, por eso muchas veces una muy buena psicoterapia se ve limitada en las primeras etapas por una visión demasiado apegada a la psicopatología y a los diagnósticos. El paciente que llega y te dice, es que soy narcisista, pues ya tiene excusa, etiqueta, pretexto, forma de definirse, y todo eso se interpone en un proceso del desarrollo hacia el autoconocimiento que buscamos en la terapia profunda. Claro, claro, el simple hecho de decir ya soy narcisista te justifica todo lo que estás haciendo.
Que además pasa en muchas de las enfermedades. Y no te da la posibilidad, ¿no? Como de indagar un poquito más en realmente es de eso nada más lo que tienes y si eres o no eres. Pero es curioso porque platicando antes, me acuerdo que dijimos que el narcisista nunca va a reconocer que es narcisista al 100%. Entonces la gente que va y dice, ay, ya vi los criterios, ¿qué crees? Si cumplo con estos criterios o con estos rasgos, porque no es lo mismo tener el trastorno que solo tener los rasgos, dice, ay, soy narcisista. Y eso es lo que está preocupante, que toda la gente va diciendo por ahí, ay, es narcisista, ay, sí, soy narcisista. ¿No? Cuando realmente el verdadero narcisista jamás va a admitir que es narcisista, lo esconde. A mí me ha pasado mucho en terapia que llegan y dicen, es que, doctora, vengo porque creo que soy narcisista. Y les digo, no eres. O sea, ya de inicio no eres. O sea, un narcisista no va a llegar a decir, creo que soy. O sea, no va a llegar a decir, creo que soy narcisista. Porque difícilmente, si no es que casi imposible, pueden llegar a esa profundidad de aceptación de decir, es que sí soy. Entonces Pero ¿qué pasaría con un narcisista que entiende el narcisismo no como algo negativo, sino que a lo mejor por la prevalencia del diagnóstico erróneo en redes sociales o por lo famoso, lo de moda que está el término, se pone la camiseta como parte de su imagen agrandada? Yo soy narcisista. ¿Podría pasar? Sí, pero eso es parte del mito. Hay que desmitificarlo. Porque realmente el narcisismo sí es un trastorno. Tener el ego alto, tener buena autoestima, ser a veces hasta egoísta, no significa que eres narcisista. Como tú dijiste, tiene que cumplir con ciertos criterios y en ciertas áreas, ciertos contextos, no nada más en uno. Entonces, siempre hay que estar revisando estas partes y también tener como mucho cuidado con etiquetar a alguien de narcisista. Porque si hay algo que me molesta muchísimo es justamente ahorita todo el tema de las redes sociales, ¿no? De cómo dicen, si te hace esto, si te violenta emocionalmente, ¿no? Es como, es narcisista encubierto. Eso me da mucha risa por el narcisismo encubierto. Digo, ¿qué es narcisismo encubierto, no? O sea, es como, corre y salte de esta relación, ¿no? Y yo siento que hay siempre más allá de eso, ¿no? No es como, ay, ya me dijeron en Instagram o ya me dijeron esto, que estoy con un narcisista, entonces tengo que salir corriendo. Cuando quieres a la persona, cuando de pronto hasta con un narcisista pudieras poner límites, pudieras saber cómo es y pudieras terminar en una relación, no, o sea, no sé si la mejor y la más bonita, pero en una buena relación. Al menos protegerte, ¿no? Al menos protegerte. Claro, sí. Creo que ahí tocas algo muy, muy valioso, que es empezar a preocuparnos más por cómo nosotros nos defendemos, cómo ponemos límites, cómo nos cuidamos. Sí, más cuidarnos que defendernos. Y no tanto estar señalando a los demás, ¿no? Este es tóxico, este es narcisista, este es inmaduro, este cae en la masculinidad tóxica. ¿Y yo qué? Yo soy perfecta y culpa a todos los demás, o soy perfecto. O deja de soy perfecto y culpa a todos los demás, me pongo en el papel de la víctima. Claro. Ya no me gustó, pobrecita de mí, tengo que salir corriendo. Cuando a lo mejor la vida también te está enfrentando, ¿no? A este espejo, aunque es más difícil, aunque es más manipulador, aunque es más emocionalmente nulo, no sé cómo explicarlo, o sea, no tienen empatía emocional, pero hay algo que también tengo que aprender de esto. ¿No? Y no nada más decir soy la víctima y salgo corriendo de mi narcisismo o mi pareja narcisista encubierta. No, yo sí creo que todos los que vivimos o que pasamos por una situación con una pareja narcisista o con un jefe o una madre narcisista, que también se ve mucho, es porque tenemos algo que aprender. Tenemos algo que ver en nosotros, ¿no? Y algo que decías tú que quiero como un poquito complementar también es todos tenemos algo de narcisista. O sea, como que uno oye el término y dice, no, yo no soy. No, todos tenemos un grado de narcisismo y es un narcisismo sano. Si no existiera este grado de narcisismo sano, no tendríamos autoestima, no podríamos ver nuestros propios logros, porque dentro de todas las características tiene que ver con eso. Entonces hay que reconocer nuestro propio narcisismo sano y poderlo diferenciar del que no lo es. Porque muchas veces también aquí ya luego hay una confusión. Ay, sí, como me dijiste que tienes tu shalala y tu negocio y entonces ya eres narcisista. No es cierto. O sea, sí tengo la capacidad de reconocerme y de reconocer mis propios logros.
Claro. Sí, y a ver, voy a dar 2 pasos para atrás. Sí me parecía muy importante partir de decir, es un diagnóstico psiquiátrico, el trastorno de la personalidad narcisista solo lo puede hacer un psiquiatra. Pero entonces veamos, ¿qué es lo que sí define un narcisista? En parte, muy atinadamente decías, la grandilocuencia o la grandiosidad, la falta de empatía, definitivamente. Y algo muy importante es que sus expectativas de ser tratados con privilegios no son realistas. Siempre van a esperar, por ejemplo, que ellos no tengan que hacer fila, que puedan entrar al antro que sea sin tener a lo mejor paros, por ejemplo, ¿no? Que se los atienda antes en un restaurante, que se los atienda de una manera con deferencia. Y es importante subrayar la parte de una manera no realista. Si llegara literalmente el rey de Inglaterra a México, pues los honores que él va a esperar no hablan de un narcisismo. Claro, hablan de algo real. Exactamente. En cambio, si llega John Doe a México y espera ser tratado como el rey de Inglaterra, entonces sí, ahí estaría cumpliendo un criterio. Como que se creen con este derecho de que son especiales y únicos, ¿no? Exacto. Okay. Sí. También la envidia es muy característica. O creen que la gente los envidia o ellos envidian a los demás. Cualquiera de los 2 polos, pero también la envidia es muy característica. Y finalmente tienden mucho a fantasear. Son personas que se van mucho a la idea de un amor perfecto, de hacer una cantidad estratosférica de dinero, de tener mucho éxito o mucha fama. Entonces, con todas estas características, creo que empezamos a pintar una imagen un poquito más completa del narcisista. También creo que es importante mencionar estas 2 partes del narcisismo, ¿no? Se puede presentar como un narcisismo inflado, que me gusta decir, que es como estas personas que son súper arrogantes, ¿no? Que creen como, o sea, que se merecen todo a través de la arrogancia. Y esta otra parte que son los narcisistas desinflados, ¿no? Que viene a través de la victimización, de esta vulnerabilidad, pero también buscan el reconocimiento. Claro. Eso es súper importante. Muchas veces hay personas que no detectan narcisistas justamente porque no son narcisistas grandiosos, sino que son narcisistas vulnerables. Son narcisistas que su forma de sentirse especiales es yo soy el peor o al que peor le ha ido o tengo la peor suerte o conmigo la gente es extremadamente injusta, que es la forma contraria de sentirme muy especial. Que sigue siendo grandiosa su tragedia. Exacto. O sea, es grandiosa su tragedia, ¿no? O sea, porque al final pues están exponenciando esta parte trágica de su vida. Exacto. Y están fantaseando también con esta tragedia, ¿no? Como que tampoco es terrible. Exacto. Y hay otra cosa que también me gustaría platicarlo un poquito contigo, Elaine, a ver qué opinas. Es esta parte de cómo se pasa el narcisismo. Se pasa, se construye. ¿Cómo funciona? O sea, uno nace siendo narcisista. Esa es la pregunta. Esa es una pregunta que hacen mucho, ¿no? O sea, ¿el narcisista nace o se hace? Claro. Entonces, yo aquí la respuesta que haré es que un poquito de las 2 cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Dicen, ¿es hereditario? Lo que es hereditario no es el trastorno. Lo que es hereditario es esta parte de ser más vulnerables ante ciertas críticas, ante ciertas actitudes de las personas, son un poquito menos empáticos o porque viene como de herencia, pero esa parte. La otra parte se crea. Si nosotros nos ponemos a ver, la mayoría de los narcisistas tienen esta parte de haber crecido en un entorno no sano, en un entorno donde hubo padres ausentes, esto se ve muchísimo, o donde hubo poca conexión entre los miembros de la familia. Me voy un poquito más por poca conexión que padres ausentes. Te voy a decir por qué. Porque yo tengo entendido, o esto es lo que sé más o menos, de que cuando una persona tiene un padre narcisista, se vuelve narcisista por el simple hecho de que un narcisista no confía en que el otro puede hacerlo mejor que él. Y eso no es de que se herede, pero se transmite. Entonces, si un padre le dice a su hijo, haz esto, y luego le dice, ¿qué crees? No, lo voy a hacer yo porque no confío que tú lo puedas hacer, yo lo hago mejor que tú siempre. El niño va a ser narcisista, no va a ser narcisista, ¿cómo lo va a vivir? Esa es mi pregunta.
También, o sea, creo que aquí es como combinado. Es los padres ausentes que hacen que este niño necesite esta parte de ser visto. ¿Y cómo soy visto? Okay. Tengo que ser el mejor, soy el mejor. Entonces se empieza a generar esta parte de la personalidad, y la parte que dices tú, obviamente, de padres narcisistas o con cero conexión, es querer demostrar que también pueden. Que también yo sí pueden. valgo, papá. Yo sí valgo, mamá. Es un poco el mensaje de fondo. Exacto. Entonces, pues nacen y se hacen, pero sí tienen este común denominador de una infancia compleja. Claro. De falta de amor, de falta de empatía hacia ellos mismos. Y entonces ellos se manejan como con una máscara. El narcisista va como con esta máscara de protección. O sea, a mí ni tú ni nadie me va a volver a hacer sentir menos. Okay. Entonces, y es una máscara que no se quieren quitar nunca por miedo a sufrir lo que sufrieron en la infancia. No es justificación, es lo que pasa. Okay. Ahora, con esta descripción, creo que muchos nos podemos sentir, como bien decías, reflejados hasta cierto punto, porque en todos hay un poco de narcisismo. Y entonces, a sabiendas de que solo el psiquiatra puede dar el diagnóstico, ¿cómo podemos más o menos orientarnos para saber si alguien debería de ir al psiquiatra? ¿Cómo podemos orientarnos de qué es algo relativamente normal y qué cae en un trastorno como tal? Y ahí hay una muy buena respuesta, porque además aplica a todos los trastornos de la personalidad. Solamente si hay disfunción, si hay sufrimiento personal o sufrimiento a terceros, se puede hablar de enfermedad mental. Correcto. ¿Qué es disfunción? Una persona que pierde todas las chambas, o que de plano no puede chambear, o que no tiene ningún tipo de relaciones, ni amigos, ni novias, nada, ¿no? Esposa, nada. O cualquier otra área de la vida normal, humana, en donde es imposible el desempeño. Eso es la disfunción. Sufrimiento personal, muy evidente, es quien está pidiendo ayuda. Y sufrimiento a terceros, que en el narcisismo puede ser común, porque a lo mejor el narcisista es funcional y no sufre, pero hace sufrir mucho a los demás. Eso también sería un criterio para buscar apoyo psiquiátrico y ver si se cumplen los criterios de narcisismo. Entonces, antes hablábamos de cómo llega un narcisista a terapia, ¿no? Sí. Y es como, es casi imposible, como dice Elaine. Bueno, no imposible, pero muy difícil que lleguen los narcisistas como por voluntad propia. por voluntad propia. Eso. O sea, generalmente yo me imagino que llegarán por terceros, porque el tercero está sufriendo, La manda que la es lo más esposa. común, ¿no? O por comorbilidad con depresiones o ansiedades, me imagino, porque es como esta parte de donde en mi cabeza soy todo grandioso y fantaseo con que soy el mejor y tengo mucho éxito, y cuando la realidad le pega es cuando yo creo que ahí viene la depresión, ¿no? Claro. Y es como cuando llega, pero no llega nunca porque me creo narcisista. Pues es poco común. Poco común. Es poco común. Llegan y te dicen, estoy aquí porque me mandó mi novia y dice que soy narcisista. Y literal te cuentan una historia, y de verdad, o sea, siendo profesional de la salud, lo que tú quieras, no es cierto, no eres. O sea, tienen una capacidad dentro de los escritores, tienen una capacidad de manipular que se la crees toda. O sea, te hacen dudar hasta de tu propia realidad. Esta es una parte bien importante, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que siendo una persona tan inteligente hayas caído con un narcisista? Pero no tiene que ver con inteligencia. Es que no tiene que ver con inteligencia. Los narcisistas tienen esta capacidad, escuchen bien esto porque está cañón, de tapar tus vacíos emocionales. Te los cachan en fa. Entonces, ¿qué es lo que tú necesitas? El narcisista se convierte en ese suministro. ¿Qué necesitas? Yo veo que tú necesitas este apapacho. Son especialistas en irte a dar el apapacho. Entonces, no tiene que ver con inteligencia, tiene que ver que todos tenemos como estos vacíos y ellos alcanzan a detectarlos como radar. Entonces, esta parte es bien importante, porque dicen, entonces, y sus víctimas, por lo general, porque así se les llama a las víctimas de los narcisistas, son personas sumamente empáticas y que tienen temas de vacíos importantes. Claro. Porque de ahí se enganchan. Entonces, es más fácil para ellos manipular a alguien con muchos huecos yoicos o con heridas. Y se vuelven tu todo. O sea, al final, si yo voy a ser quien te tapa tus huecos, me voy a convertir en tu todo y me voy a encargar de que sea yo tu todo.
Ok, ¿y en qué momento pasa de ser me voy a encargar de ser tú todo a te manipulo, te violento, te digo que no eres suficiente? ¿En qué momento pasa eso? Hay un círculo del ciclo narcisista en donde lo primero que hacen es esta manipulación y este love bombing que le llaman hoy en día ya. O sea, ya en el narcisismo ya tenemos hasta palabras así que todo el mundo se la sabe, ¿no? El love bombing donde se convierten en lo que tú quieres que se conviertan. Y una vez que te tienen ahí enganchada, empieza esto de la manipulación y el descarte. O sea, ya que te tienen completamente en sus redes, en sus manos, empiezan este tipo de... Te hacen dudar de ti misma, de tus percepciones, empieza la crítica, empieza para que tú dudes de ti y te empiezan a alejar de la gente que más te quiere y de la gente que tú más quieres. O sea, te aíslan con esta manipulación de hacerte creer que ellos son tu todo. Y entonces acabas siendo, ok, eres mi todo, ¿y ahora qué hago? Y aquí entra el descarte y empiezan esto como estoy, pero no estoy. Esta intermitencia que acaba volviendo loca a la persona, a la víctima, la acaba volviendo, hoy estoy, pero hoy eres mi vida, mi amor y todo, y mi reina, y al ratito esto se acabó. O sea, el objetivo del narcisista es aislar a la persona para que esa persona, esta tercera persona, lo vea a él como eres mi todo, eres lo más grandioso, eres mi fantasía, mi todo. No puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti. Y efectivamente se siente que no puedes vivir sin él porque pues ya no tienes nada. Te alejaste de tus papás porque, ¿qué crees? Increíble. Tus papás no te quieren, tus papás te están usando, tus amigos te tienen envidia. Fíjate cómo tus amigos te tienen envidia. Toda la gente cercana es mala. O sea, nada te conviene. Y tú, enrollada en este amor y en este love bombing, le crees todo, se vuelve tu todo. Y al ratito entra esta parte de descarte que se... Ahí tengo una pregunta que creo que está muy interesante. En tu experiencia, Elaine, ¿hasta dónde los narcisistas viven todo este proceso de manera consciente y voluntaria? ¿Y hasta dónde es su manera de ser o algo automático o medio automático de lo cual ellos mismos ni siquiera se percatan del todo? En mi experiencia es una manera automática. O sea, ellos aprendieron y aprenden desde niños. Aprenden desde niños para poder sobrevivir. O sea, tienen que aprender al final cómo manipular hasta sus propios padres para poderse sentir aceptados, vistos, queridos, y se vuelve algo en automático. O sea, no están pensando en, ahora voy a manipular o ahora voy a sacarla de sus... No, así son. Así son. Así son. Así son. También algo que me gustaría aportar con respecto a lo que mencionabas, porque estás un poco hablando del daño que le hacen los narcisistas a los demás. Y ahí creo que es importante tener claro que, por un lado, o sea, bueno, que hay tipos de narcisismo. Entonces, por un lado, la distinción más importante es entre rasgos narcisistas y trastorno de la personalidad narcisista. Los rasgos de la personalidad, como bien decías, todos los tenemos, pero algunos tienen poquito rasgo narcisista. Hay personas con un rasgo narcisista marcado que siguen sin cumplir criterios para un trastorno de la personalidad narcisista. Entendido eso, la diferencia entre rasgos y trastorno, ya dentro del trastorno se habla de 3 tipos de narcisismo. Están, por un lado, los narcisistas grandiosos, que son a los que tú le llamas también inflados, Sara. Están los narcisistas vulnerables o desinflados. Y están los narcisistas malignos, que son narcisistas que tienen algunos rasgos de sociopatía y entonces ellos tienen todavía menos empatía que otros narcisistas y a veces presentan rasgos de sadismo, de disfrutar causarle dolor a los demás. Y ahí es donde sí tenemos que tener verdadero cuidado y donde más importante se vuelve el contacto cero y el alejarnos de esas personas. Pero creo que el narcisismo más común, el del que se habla, de que se habla hoy en día, es como... Es el narcisismo inflado, ¿no? El que yo me gusta, el arrogante, el grandioso, ¿no? Sí, claro, es el más común. Sí, el otro ya está como de métanlo a la cárcel, o sea, porque realmente, o sea, sí hacen un daño terrible. También estos hacen mucho daño. Y me voy a regresar tantito a lo del ciclo del narcisista, que les decía que después de, o sea, es como el love bombing y esto después del descarte. Y una parte bien importante es, que me preguntan es, ¿por qué se quedan?
¿por qué se quedan en una relación así? Si realmente... O sea, las parejas de los narcisistas, Exacto. ¿por qué no los dejan? Exacto, o sea, ¿por qué no se van? Te las vas pasando del nabo, o sea, salte de ahí. Y aquí lo que pasa es algo que se llama trauma bonding. No sé si han oído del trauma bonding, pero es esta sustancia que genera el te dejo, pero no te dejo, pero te amo, pero te hago sufrir y luego vengo llorando a pedirte perdón y a decirte que eres el amor de mi vida. Todo esto empieza a generar en el cuerpo esto de la serotonina y la dopamina y todas estas, la adrenalina y se vuelve algo como una adicción. Y a veces hay que tratarlo en terapia como si fuera una adicción. Por eso esto del contacto cero, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y cómo lo dejo? Literal es este contacto cero como si fuera un alcohólico. O sea, el alcohólico no puede tener ni una chocolate envinado. Tú no puedes echarte ni un cafecito con tu narcisista de confianza. Exacto. O sea, ni un hola. Porque vuelves a caer. Entonces esto es bien importante porque pero es la única forma. Sí. Sí. O sea, yo de hecho digo, deberían de existir grupos de víctimas de narcisistas anónimos. Así como grupo de apoyo, porque de verdad las personas que pasan por eso pasan exactamente por los mismos síntomas. Y que, digo, con lo esparcido que está hoy el término narcisista, ese tipo de grupos serían un hit. Oye, yo tengo una pregunta para ti, Lane. O sea, ¿todas las personas que están con narcisistas cumplen con ciertos patrones? O sea, son como muy emocionalmente vulnerables y así, porque también conozco a gente narcisista que existe en relaciones con gente que no es tan emocionalmente, pues, no tan fuerte. O sea, conozco narcisistas que están con gente más fuerte que sabe poner límites y tienen relaciones buenas. Dudaría que fuera un narcisista diagnosticado. Así de plano te lo pongo. O quizá es el tema de que no es un narcisista maligno. Puede ser que esté en el otro polo. Es que por eso es más importante. No, a ver, pero el maligno quedamos que era... No, o sea, ese es... En el grandioso, el de la decías, cárcel, ¿no? Estamos diciendo del grandioso. Un narcisista que hace daño conscientemente o al menos recibe placer por ese daño que está ejerciendo sería... El maligno. Sería maligno. Uh-huh. Y muchas de las historias que conocemos así como, pues, representativas de narcisismo, de relaciones donde de veras uno de los dos miembros se destruye mucho su vida, es porque el otro era un narcisista maligno. Un narcisista simplemente grandioso, incluso diagnosticado, puede ser una persona que te cae muy mal, insoportable, nefasto, pero no necesariamente hace tanto daño. Cuando de verdad el daño al otro es avasallador, hay que considerar la posibilidad de un narcisismo maligno. Y quizá también por ahí va un poco el tema del que tú hablas, Sara. Si estas personas que tú dices tienen un ego muy sólido y su pareja sufre de un trastorno narcisista de la personalidad que no es maligno, pues podría haber cierto nivel de funcionalidad. Exacto. Es importante entender eso, ¿no? ¿O cómo lo ves tú, Ile? Yo creo que la línea es muy delgada entre el maligno, que dices tú, el daño que hace un maligno, al daño que hace un narcisista grandioso. Porque el daño es muy fuerte. O sea, quizá no se ve como el del maligno, pero lo es. O sea, créanme que el daño es un daño de años para recuperarse, si no es que, y dejan traumas. Dime. Yo como lo entiendo, es que para que pase lo que tú estás diciendo, o hay narcisismo maligno, o hay un poquito de comorbilidad con sociopatía, o la persona que estaba andando con el narcisista tenía una estructura de personalidad perfecta para que el narcisista le hiciera mucho daño. Justo a eso quería yo llegar. Hay ciertas personas que tienen esas características que dice Uriel. Y los encuentran. Okay. Sí. O sea, es lo que les decía. No, se encuentran, ¿eh? Porque se no sé quién encuentra claro, quién. Tienes Son toda como la razón, dos piecitas de rompecabezas, que se necesitan, ¿no? En ese momento, pero exacto. Sí. Sí, es lo que les decía. Es como un radar. O sea, encuentran a la persona vulnerable, pero empática, pero linda, pero dejada, pero con baja autoestima. O sea, sí tienen así como a sus víctimas muy detectadas. Pero ¿por qué esa persona es víctima? ¿Por qué esa persona es víctima? La vulnerable, porque ella al final, claro, o él también busca eso. Claro, así se le llaman, Uriel, pero es su responsabilidad. Sí, estoy de acuerdo.
Exacto. O sea, se le llama víctima porque al final como que es la lastimada, o sea, la parte lastimada de la relación, la parte dañada. Exacto. Es la parte más débil de la relación. Pudiéramos decir que el narcisista es la fuerte. En apariencia. En apariencia, porque al final también está dañado. También. Muy. Exacto. Es su forma de defenderse, es la máscara que pone para poder estar en el mundo. A ver, les tengo una pregunta que quiero ver qué piensa cada uno. ¿Por qué hoy en día está tan de moda el narcisismo? ¿Por qué se habla tanto de ese tema? ¿Por qué se sobrediagnostica? No por los psiquiatras, sino por las personas que no deberían estarlo diagnosticando. Claro, se etiqueta a todo el mundo como narcisista. ¿Por qué? Yo creo que es un término que empezó a estar de moda y por la información. Antes no existía mucha información de la que existe hoy. O sea, antes el término narcisista existía dentro de los psicólogos, los psiquiatras, pero no era algo como de lo que se hablaba. Antes, no sé si te acuerdan, hace muchos años, pero era, mi esposa es bipolar. Todo el mundo era bipolar. O sea, cuando te enojabas, es bipolar, y siento que se empieza a saber sobre el término de narcisismo y es aquí donde todo el mundo entra a decir, ¿qué es? Y la mala información hace que todo el mundo empiece a pensar que un poco es una moda, un poco es consecuencia del exceso de información. Y de la mala información. Claro. Y también socialmente y culturalmente a lo que nos estamos enfrentando hoy. No es las redes sociales, la autovaloración, cómo te valoras, todo el reconocimiento que tienes que tener a través de las redes sociales. Y es más global, es más grande. Ya no es como dentro de tu círculo chiquito, sino es más grande. Por ahí va lo que yo pienso. Sí, claro. yo pienso que estamos en una sociedad narcisista. 100%, sí. Y lo dice Agustín Laje. No es esta sociedad adolescentrada en donde el narcisismo, el reconocimiento supera lo que realmente eres. Claro. Claro. Sí, y sería interesante incluso intentar hacer un estudio para determinar si somos una sociedad con rasgo narcisista o si de plano ya estamos de atar. No, es un trastorno de la sociedad narcisista. 100% rasgos narcisistas. Sí. No pudiéramos decir ¿La sociedad misma? La sociedad misma. Yo no lo sé. Una sociedad que está dispuesta a destruirse unos a otros, destruir el mundo en el que vive. No estoy seguro. Yo creo que también tiene que ver, ha de ser como el narcisismo en personas. O sea, ha de haber ciertos rubros o ciertos grupos en donde sean narcisistas literales, así como malignos, y otros que sean como los rasgos, ¿no? De las personas. Claro. Sí. O sea, no a nivel mundial. Lo digo con un poco más de sarcasmo. Exacto, sí. Pero, o sea, socialmente, ¿cómo afecta? Yo creo que sí afecta mucho. Pues en estas sociedades, más en los teenagers, más en esta juventud, en donde su valor no viene de lo que eres, sino de lo que enseñas, sino de lo que demuestras. De los likes que tienes. De que nunca vas a lograr nunca vas a lograr ser perfecto, nunca vas a lograr llenar estas expectativas que tanto se buscan hoy. Claro. Y eso sí duele. De acuerdo. O sea, creo que a fin de cuentas esa es una muy buena descripción de una sociedad que padece de narcisismo a nivel colectivo. Y la teoría que les había dicho, que les iba a platicar hoy, de por qué creo que está tan de moda el narcisismo, es porque las personas siempre tendemos a proyectar, a ver en el otro lo que en realidad es nuestro defecto, nuestro problema. Entonces, en una sociedad donde el narcisismo es característico de los miembros de esa sociedad, pues qué fácil y qué frecuente que todo el mundo esté viendo narcisistas, en realidad su reflejo en todos lados. Claro. Me encanta. Entonces también por eso les decía al principio del episodio, en vez de ir por ahí viendo narcisistas en todos lados, hay que voltear a ver para adentro. Volteate a ver tú. Exacto. Bueno, ya que te volteaste a ver, o sea, ¿qué pasa con los narcisistas? Es que siento que se habla mucho de la víctima que tú estabas diciendo, que para mí no son víctimas, porque al final se encuentran ellos y algo tienen que aprender y por eso es parte de su responsabilidad, ¿no? ¿Qué pasa con el narcisista? Él también está cubriendo sus heridas que tú dices, ¿no? ¿Cómo poder ayudar a esa persona? Al final, la víctima, pues es muy fácil, ¿no? Porque es el link más débil, ¿no? Y es como, ok, ya te saliste, qué bueno, ya vas a recuperarte y ve a terapia.
sé que fue muy difícil el proceso de salirte, ¿no? Pero al final se sale. ¿Qué pasa con esta persona que tiene estas heridas desde infancia, que nunca fue suficiente y por eso se defiende tanto, por eso se pone esa máscara? ¿Cómo concientizar a estas personas que sí son narcisistas a poder vivir una vida mejor? A ver, ahí te va, como desde el punto donde yo lo he visto, ¿ok? Estas personas no sufren eso. Esas personas no tienen la capacidad de voltear a ver esas partes que les faltan. Para ellos es tan sencillo como terminaron con esta víctima, que así le llamamos, ya dijimos que no lo son, y pasan a la siguiente. Con una facilidad, sin este dolor, o sea, la que sigue. Okay. Y la que sigue, y la que sigue, y siguen haciendo exactamente lo que decíamos, que es un patrón que no lo piensan, que así son y actúan en automático. Y algo que les voy a decir también que es súper sabido y está comprobado, el narcisista siempre vuelve. Siempre regresa con todas y cada una de sus víctimas, como les estamos llamando. ¿Y eso se sabe por qué, Elaine? ¿Por qué siempre vuelven? Eso, claro. Y aquí lo curioso es que la víctima se siente bien, porque la víctima queda muy enganchada. Con esto que les decía del círculo y la dopamina y todo lo que genera, la víctima se siente increíble de que vuelva, porque creemos que vuelven porque, ay, sí me quería. O porque cambiaron. Sí le importó. O sea, yo en el fondo sabía que sí me amaba, yo sabía. No va por ahí. El narcisista regresa para reafirmar que todavía puede. Y en un porcentaje altísimo reciben, sí puede. Claro, reciben esa puerta abierta otra vez. Y entonces lo hacen para que, otra vez, voy a reafirmar mi grandiosidad. Ella no puede sin mí. Y por lo general hablo de ella porque creo que el 80 o el 90% de los trastornos de personalidad narcisista son hombres. O sea, aquí sí se ve. No, la estadística actual es que entre el 50 y el 75% de los diagnósticos son en hombres. Ok, bueno, pero sí sabía que era como un porcentaje alto, o sea, 75%. Del 50 al 75, pero sí, o sea, hay más hombres que mujeres. Y las mujeres que se ven más como madres, o sea, o sea, cuando las ves en terapia o alguien viene a quejarse es más como de una mamá. Órale. Esto es interesante, eso no sabía. Sí, y los niños sufren mucho. Pero bueno, volviendo a esto. O sea, la mamá narcisista. Sí. Ok. Regresan para reafirmar esto que sí pueden, no porque te aman, no porque te adoran, no porque están arrepentidos, y regresan con cada una de sus víctimas. Y esto es así como... Para autoafirmarse justamente en su narcisismo. ¿Ves cómo sí soy el mejor? Claro. Hay gente que acaba dejando a sus parejas actuales por regresar con el narcisista. Wow. O sea, es muy fuerte esto. Ok, ahora me había gustado mucho la pregunta que hiciste, Sara, tratando de entender qué pasa al interior del narcisista. Por supuesto, en un caso maligno o que comparta diagnóstico narcisista con sociopatía, pasa tal cual como lo describes, Elaine, que no hay prácticamente ninguna conciencia de lo que les falta. Ni siquiera sufren porque esas heridas emocionales o esos vacíos del yo son tan profundos, tan inconscientes, que no están enterados de que hay algo que no tienen. Punto, no hay empatía. Sin embargo, no es el caso de todos los narcisistas, afortunadamente. Existen los vulnerables, que son justo estos que decíamos que están todo el tiempo victimizándose a más no poder. Y es muy característico el hecho de decir, no es tengo mala suerte, es nadie tiene peor suerte que yo. También tiene que ser el peor de los peores. Exacto. Y en esos narcisistas sí vemos más ese sufrimiento. Ahora, el narcisismo de fondo viene por una falta de autoestima. Viene por heridas emocionales que las personas, en términos junguianos, aprenden a compensar a través de una inflación del ego o del yo. Entonces, básicamente yo tengo tal nivel de dolor interno, tal nivel de falta de autoestima, de invalidación, que entonces fabrico toda esta ficción de grandiosidad, de soy lo máximo, de privilegio, de todo mundo me envidia, de manipular a los demás a mi beneficio para sostener esta inflación, y con eso estoy tratando constantemente de no ver
ese vacío, ese dolor o esas heridas emocionales profundas. Y seguramente esto viene también de este apego evitativo, donde dice la persona, este niño herido, ¿no? No necesito nada de nadie. Yo puedo solo. Y yo puedo más. Y todo el tiempo estoy así. O sea, porque no puedo dejar de pensar que es un apego evitativo. A fuerzas. En donde no me vieron mis padres y en donde tuve que salir solo y no necesitar nada de nadie. ¿Tú cómo la ves? Sí, sin embargo hay una parte como contradictoria porque no necesito nada de nadie, pero siempre estoy buscando quién esté conmigo para que me diga lo importante que soy y lo grandioso que soy. Buscan mucho el reconocimiento porque su herida viene del abandono. Claro. O sea, transpersonalmente, seguramente es herida de abandono. La mayoría. ¿No? Es donde no fui visto, pero entonces no te necesito. Porque yo puedo solo. Ese tipo de correlaciones me parecen muy valiosas. O sea, correlacionar herida de la infancia, tipo de apego y con ciertas psicopatologías, entendiendo que no son leyes ni reglas. Claro. Y entendiendo que no todos los que tienen apego evitativo son narcisistas, ¿no? O sea, obviamente. Pero al mismo tiempo es muy interesante ese tipo de reflexiones desde diferentes corrientes psicológicas que muchas veces le falta a los clínicos actuales. No, y es como, pues el objetivo de este podcast, otra vez, como siempre lo decimos, ¿no? Es como cuestiónate de dónde viene. Si te suena a ti, pues cuestiónate más, reflexiona. Exacto. No, o sea, nosotros solamente estamos dando como otros caminos para que tú puedas llegar al mismo punto. O sea, si de repente sientes que tu herida es de abandono y si de repente sientes que tuviste la necesidad de crecer con esta parte de yo no necesito nada de nadie y entonces esta fue mi máscara que me puse, este fue mi mecanismo de defensa que tengo para poder sobrevivir, ¿no? ¿Qué tanto te suena a ti si tienes rasgos narcisistas? Claro. ¿No? Como cuestionarse. Todo lo que te encaje contigo, bien. Lo que no, obviamente no. Claro. ¿No? Son como estas teorías, son caminos, opciones que damos. Como hemos hablado mucho también de la sociopatía, me gustaría hablar un poquito de sus diferencias, porque además ver esas diferencias ayuda a entender con más contraste todavía al narcisista. Claro. Especialmente al maligno, ¿no? Tenemos un caso de un narcisista maligno que le hace muchísimo daño a su pareja, explota sus relaciones interpersonales, a su familia, a sus amigos. Y tenemos el caso del sociópata, que a simple vista se podría ver casi igual. ¿Qué encontramos cuando hacemos zoom in y realmente nos detenemos en los detalles para diferenciarlos? Que el narcisista constantemente está viviendo a través de una ficción. Constantemente, además de todo eso que sucede, ese daño que genera y estas explotaciones, él está en una ficción de importancia, de grandiosidad, y incluso este abuso de sus relaciones es una manera de sostener esta imagen inflada. Claro. Y además, dentro de su narcisismo, a quienes él considere estar a su nivel, va a poder tener relaciones incluso de lealtad con ellos. Entonces, por imaginar algo, podríamos hablar de un empresario que con sus socios es un tipazo. Y ahí no se le nota el narcisismo porque estos socios forman parte del sostén de esta identidad inflada, exagerada, ficticia, que le permite continuar operando como narcisista. Por el contrario, el antisocial no tiene este tipo de fantasías, no las necesita justamente y tampoco tiene la lealtad, ¿no? Entonces haría ese mismo daño, pero con cero remordimiento, cero empatía y ni siquiera estaría tratando de compensar a través de una imagen grandilocuente o grandiosa. Para nada, tal como son las cosas, así estaría operando y no sería normal que tenga este tipo de lazos de lealtad. De relaciones, claro. Sí, qué interesante. Me gusta, ¿no? Claro, ayuda como a poner muy en contraste cómo es la vivencia interior del narcisista. Me encanta. Que es todo a través de esta ficción y de esta fantasía. Y que también al entenderlo más, creo que es más fácil que encontremos nuestro propio narcisismo. Esa parte de nosotros que constantemente
me duele un poquito algo emocionalmente y ya lo quiero compensar con otra cosa, ¿no? Ya quiero decir, bueno, sí, pero yo logré o me dijeron, no parezco, etcétera, que etcétera. ayuda un poquito a sanar esa herida, ¿no? A decir, bueno. A taparla. A taparla. Tienes toda la razón. Ese es el problema. Claro, Ese es el que problema. no la estás sanando. Creemos que la sanamos, pero solo la estamos tapando. Pero sí, para mí era muy importante poner estos puntos muy en claro para que no se confunda. Para que no etiquetemos a todos como narcisistas, para que cuando alguien de verdad esté con un narcisista sepa qué es, ¿no? Cuáles son sus características, por qué lastiman, por qué no lastiman a las víctimas, que son las que le llaman víctimas, por qué siguen ahí. Para mí en este episodio sí era súper importante como poner todas estas cosas, estos puntos bien en claro, para que la gente realmente sepa de dónde viene. Claro. ¿No? Sí, y ¿sabes qué? O sea, no va a dar tiempo de profundizarlo. De hecho, podríamos hacer un episodio al respecto. Pero para estimular la reflexión, ¿por qué no hablamos un poquito de cuál es la estructura psicológica que mejor embona con el narcisismo? Me encanta. Es la estructura codependiente. Claro. ¿Qué es lo que hace un codependiente? Está evadiendo sus problemas a través de voltear a ver al otro. Y alguien que necesita que lo estén viendo todo el tiempo, pues qué fácil, el gancho, ¿no? Perfecto. Tú necesitas ver a alguien para evadirte a ti mismo. Yo necesito que me vean para sentirme admirado. Y entonces hacemos nuestro club codependiente y narcisista, la pareja del año, los primeros 6 meses, y la pareja tóxica de los siguientes 6, ¿no? Obviamente. Claro. Embonan perfecto. Sí. Entonces, bueno, como les decía, obvio no alcanza el tiempo para profundizarlo, pero sí quería al menos dejar esa idea para estimular la reflexión. Claro. Y otro punto que también me gustaría tocar tiene que ver con la posibilidad de un narcisista de curarse o de mejorar. Hay mucho debate al respecto. En general se tiende a subrayar mucho la idea de que no hay cura. Creo que entiendo que tú, Elaine, estás un poquito más de ese lado. Lo respeto. Sin embargo, por mi postura como psicoterapeuta integral y siempre desafiando los límites del desarrollo de la conciencia humana, le apuesto a la posibilidad de que sí hay una cura. Y un autor que habla de esto, súper interesante, es Thomas Moore, en su libro El cuidado del alma. Y la cura que propone es muy inteligente y es muy bonita porque es paradójica. Lo que él dice es, el narcisista está enamorado de sí mismo, pero está enamorado a medias. Porque a pesar de que constantemente demuestra o pretende o finge una enorme autoestima, en el fondo no se la cree. Entonces, él lo que propone es lo contrario a lo que nos imaginaríamos. En vez de llevar al narcisista a su herida, a reconocerla y entonces tratar de sanarla, que parece ser que para los narcisistas es tan doloroso que de hecho no sucede, lo que propone Moore es empujarlos más hacia el narcisismo, como un tipo de solución homeopática, donde se le da una gotita de su propia medicina o del mismo veneno para que entonces haya un cambio. Obviamente no es estimular las características nocivas del narcisismo, pero sí es confrontarlos con su propia falta de amor propio. Y se los voy a ilustrar con una experiencia que yo tuve en la clínica con un paciente con rasgos narcisistas que un día me contó de una derrota que había tenido y de un gran sufrimiento, un gran enojo frente a esa derrota. Y yo simplemente, retomando a Moore, le dije, oye, pero dime algo, ¿no crees que tú justamente vales tanto que la derrota en realidad no te quita ese valor? Y fue muy impresionante ver el insight que tuvo, ¿no? Realmente se dio cuenta de cómo esta construcción constante de una imagen inflada de mí mismo, si fuese real, no necesitaría de estar recibiendo confirmaciones a través de las victorias y de la admiración y demás. Entonces, pues me pareció interesante el poder atestiguar al menos una probadita de esa posibilidad de la mejoría narcisista como la plantea Moore. Me encantó. Me encantó. Es como, no te debería de afectar. Exacto. O sea, no te debería afectar tanto. Exacto. Ajá. Wow. Pero entonces me encanta porque sí hay más allá de
solo es narcisista y no pueden cambiar y así son. Tener un poquito de esperanza. Existe en las formas, existe la manera de decir, bueno, si eres grandioso, ¿por qué te pasa eso? Si eres grandioso, ¿por qué te afecta? Yo tengo una pregunta, ¿Cómo te mueve? ¿Volvió a terapia? Porque muchas veces esas confrontaciones... Estuvo un tiempo en proceso. La confrontación... Es que justo es una confrontación bonita porque, sí, claro. Porque le estás dando. El consultante la escucha, exacto. El consultante la escucha como que le estás diciendo, oye, créetela en serio, no te la creas a medias. No necesitas admiración, no necesitas victorias todo el tiempo. Puedes tolerar un poquito más porque es verdadero ese valor que tú tienes. Entonces, por supuesto que es una intervención egosintónica, idealmente diseñada para los narcisistas. Se tiene que hacer con cuidado para no subrayar sus lados negativos, pero es interesante. Y sí, volvió varias sesiones más. Finalmente dejó el tratamiento por otros motivos, pero sí, o sea, sí toleró la intervención y hubo cierto desarrollo. Entonces eso fue interesante. Es como un rayito de luz para los que decimos que no tienen cura o los que creen que no tienen cura, sí existe. O sea, sí puede existir un camino. Claro. ¿No? Un camino. Claro. Y vale la pena también decirlo, lo que se ha visto en medicina es que toma años de terapia profunda. O sea, si creían que con la clásica terapia de 12 sesiones, ahí sí. Cognitivo-conductual, nada que ver. O sea, sí es con terapia a largo plazo, pero sí me parece importante enfatizar que hay rayito de esperanza, especialmente cuando es rasgo, cuando no es trastorno, o cuando es trastorno a lo mejor vulnerable o en algunos casos de trastorno grandioso no maligno, por supuesto. Claro, al final es confrontarlos con su propio espejo, por más difícil que sea este espejo, y darles esta esperanza, o sea, pues no sé si esperanza, pero como que esta reflexión con su propio reflejo. Exacto. Y no dejarlos consumirse por él. Habrá que ver cuánto aguantan, pero vamos a tener esperanza y fe en que sí existe este caminito. Bueno, por lo menos que sean un poquito más conscientes. No, yo creo que también para ellos es importante, digo, porque al final, si estás con una persona que le está diagnosticado como narcisista, ya le das el no, pues ya me quedo como estoy, ¿no? O sea, ni siquiera le busco para dónde mejorar. Exacto. Si ya tengo el no de principio, bien, sí. ¿no? O sea, creo que esto es importante. Claro, de acuerdo. Y la parte también hablar un poquito, no sé si tenemos tiempo todavía, no sé, de la parte de la víctima que llamamos, porque muchas personas dicen, bueno, ¿y cómo salgo de esto? O sea, realmente no hay una salida. Y creo que el proceso también, así como son años de terapia para el otro, también son años de terapia para poderse recuperar de este abuso, porque es un abuso permitido o no importa, o sea, es lo que vive la persona. Recuperarse y tener la fuerza de detenerlo, ¿no? De detenerlo y de seguir con el contacto cero. Claro. O sea, dicen, bueno, y si no hay contacto cero, muchas personas dicen, bueno, y si tenemos hijos de por medio, hay algo que se le llama la piedra gris. Porque si tienen hijos de por medio o hijos chicos, no hay manera de hacer contacto cero. Entonces, como que se ven perdidos. Dicen, si no puedo hacer contacto cero, ya me fregué para toda la vida. No, hay algo que se llama la piedra gris, que es el contacto mínimo indispensable hasta poder hacer este contacto cero. Pero como adicción, se los digo, no hay forma de que se recupere una víctima de una persona con trastorno narcisista si no es a través del contacto cero. Y de la terapia prolongada. Claro, y de la terapia. ¿Y qué nos podrías dejar así también, ¿no? Como un chispazo para la reflexión de qué es lo que se busca en este proceso, de qué se va a dar cuenta la pareja de un narcisista, de qué se va a dar cuenta de sí mismo o de sí misma a lo largo de este viaje interior terapéutico. Justamente de lo que decías tú, esta parte de codependencia, qué es lo que te mantuvo o qué es lo que te enganchó a esta persona, porque no es a la primera que te va a enganchar. O sea, si tú no te empiezas a dar cuenta qué es lo que realmente te tenía ahí, vas a caer con otro. O sea, vas a tener contacto cero con este, pero vas a acabar teniendo contacto cero con 7. O sea, es darte cuenta tú de cuáles son tus vacíos que acaba llenando este de enfrente y trabajar en esos vacíos, en ese dolor, en esas inseguridades tuyas que creíste haber sanado a través del otro. Claro, vientos. Pues sí, a fin de cuentas, creo que es evidente que este tema da para muchísimo. En algún momento quizá lo revisitemos, pero siento que la mayoría de las bases estuvieron cubiertas y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Nos encanta tenerte. Que se repita, gracias. A mí también me encanta estar aquí.
¿Por qué no le compartes a nuestra audiencia tus redes sociales? ¿Cómo te pueden contactar? Bueno, para contactarme estoy en Instagram como psicoterapeuta Elaine Dichi. En TikTok estoy también como psicoterapeuta Elaine Dichi, psicóloga Hey. Y así mismo en YouTube y en Instagram ya dije. Y ya. Síganme y para cualquier consulta o lo que sea estoy para servirles. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Con muchísimo gusto. Gracias por venir. Esperamos que haya resultado para ustedes tan enriquecedor como para nosotros y más que nada que fomente mucho la reflexión a nivel individual y profundo y que alcancen a entenderse un poco mejor y ver un poco más allá. Nos vemos la próxima.